Cuando Jehová le dice a Moisés, respondiéndole, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Un texto más que quiero volver a poner en su mente, que ya hemos analizado, pero debería estar en sus mentes en esta lección, es Hechos 17, 24, cuando dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vean este texto en particular, ni es honrado por manos, como si necesitara de algo, necesitase de algo. Hermanos, en esta lección quiero que profundicemos en la verdad que ya establecimos la semana pasada. La semana pasada nosotros hablamos de la famosa, o no famosa, aceidad de Dios, no sé qué tan conocida es. Y además, se le prendió al niño. Y además, profundizamos en esta y sus aplicaciones, enfatizando que una de las principales cosas que enseña la aceidad de Dios es su independencia. Dios es un ser independiente y lo que significa es que no necesita de nada ni de nadie para ser. No necesita de nada y de nadie para sus perfecciones. Así que este fue el tema de la semana pasada, la divina aceidad. Ahora vamos a revisar un tema muy relacionado con este, que se llama la actualidad de Dios. La actualidad de Dios. Bueno, si pocos han escuchado en la cristiandad de la aceidad de Dios, mucho menos menos personas, menos cristianos han contemplado el tema de la actualidad de Dios. Como muchos atributos, este no es uno sencillo. No obstante, hermanos, creo que es importante para seguir fortaleciendo nuestra mente, nuestro concepto de lo grande, lo diferente, lo sublime, lo otro que es Dios. Así que hasta ahora hemos visto muchos o algunos atributos que están enfatizando justamente esto, que Dios es distinto, que Dios es otro. Ya vimos temas como la simplicidad de Dios, vimos temas como la aceidad. Hoy vamos a continuar profundizando en nuestra mente sobre esta trascendencia, sobre lo diferente que es Dios, con el concepto de la actualidad. Dice el texto, no es servido por manos humanas como si necesitara de algo.
Una cosa más antes de iniciar. Además de hablar de la dificultad que posee este texto, de lo poco conocido que es este texto, pero de su importancia, quiero decir una cosa más antes de iniciar de lleno. Y es esta, hermanos. Esta doctrina se desprende, como muchas otras, no de un versículo de la Biblia, sino de la reflexión contemplativa de algunos textos de las Escrituras, principalmente los dos que he leído al comenzar, Éxodo 3 y Hechos 17. La doctrina de la actualidad de Dios, o que Dios es acto puro, no se desprende de un versículo, sino de la contemplación, de la reflexión teológica de algunos textos. Muy bien. Habiendo dicho esto, podemos comenzar nuestra lección trayendo una definición, la cual creo que tienen en sus notas. Y pueden seguirme con sus vistas en esta definición. Hermanos, quiero advertirles algo. Es muy probable que en esta primera lectura que hagamos de la definición no se comprenda gran porcentaje de la definición. Quizá vamos a comprender un 15, 20% de las palabras que están aquí. Pero mi propósito es que al final de la lección ustedes tengan una comprensión, tengamos todos una comprensión quizá del 80 o 90% de la definición. Así que vamos a definir qué es lo que queremos decir por la actualidad pura, que Dios es acto puro. Síganme con sus vistas en sus boletines. Dice, Dios es acto purísimo que no tiene añadidura pasiva, y por tanto, inmune a toda composición, porque en Dios no hay nada que necesite ser hecho perfecto o que pueda recibir perfección de algún otro, sino que Él es lo que puede ser y no puede ser otro de lo que Él es. ¿Qué está diciendo la definición? Clave para nosotros es, no tiene añadidura pasiva. No hay nada que necesite ser hecho perfecto en Dios. Otro punto clave, no hay algo que Él tenga en forma de semilla y solo necesite agua y sol para que se desate su gloria, para que entonces sea de una forma más gloriosa, más excelsa. Dice además la definición, sino que Él es lo que puede ser y no puede ser otro de lo que Él es. O sea, lo que se llama la doctrina de la actualidad pura. Dios es acto puro o la perfección divina. Muy bien, habiendo traído la definición, ahora déjenme hacer una exposición de la doctrina, comenzando por una leve y sencilla explicación, una explicación de esta doctrina. Y lo mejor que podemos hacer, pienso yo, es definir palabras. Empezar por definir palabras. ¿Qué es acto puro? ¿Qué estamos diciendo cuando atribuimos a Dios que Él es acto puro? Y en segundo lugar vamos a hacer una comparación. ¿Qué es lo contrario a ser acto puro? Bueno, es ser no acto impuro, sino acto con añadidura de pasividad. Y ahorita verán qué queremos decir por esto. Ok. Actualidad pura son las palabras que debemos comprender. Pero es difícil a veces comprender estas palabras porque nosotros tenemos una idea de actualidad. Por ejemplo, cuando pensamos en actualidad, pensamos en las noticias de hoy, lo que está pasando en la
actualidad. Bueno, y si decidimos no usar el término de que Dios es actualidad, actualidad pura, sino que es acto puro, pues no ayuda tanto, porque para nosotros acto suele ser una acción, suele implicar algo que se hace. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir por actualidad? Por actualidad, hacemos referencia al estado en que cierta cosa se encuentra. Miren, aquí sí podemos tomar el concepto que solemos tener de las noticias de la actualidad. Lo que estamos diciendo por actualidad en esa frase es las noticias que están ahora, que están vigentes. Por ejemplo, ¿cuál es la actualidad de el agua que pusimos a hervir? ¿Qué diríamos que es su actualidad? Recuerden, su actualidad es una descripción del estado en el que se encuentra. Diríamos que la actualidad del agua es que está a 100 grados centígrados, al menos. 100 grados centígrados. Esa es su actualidad. Es el estado en el que se encuentra. La situación que posee en el momento. ¿Sí? A ver, ahora, ¿qué es pura? Esa palabra tampoco ayuda. Porque si ya estamos intentando entender qué es actualidad, que se refiere al estado, las propiedades de cierto elemento, de cierta cosa, eso queremos decir por actualidad. Pero ¿qué es pura? ¿Qué es lo que nos trae la idea de pura? A veces nos trae la idea de santo, de sin pecado. Pero aquí el término puro no quiere decir exactamente eso. Sí, Dios es santo, pero no, cuando decimos que Dios es actualidad pura o acto puro, no estamos diciendo que es santo precisamente. Puro aquí quiere decir que no tiene añadidura de algo más. O sea, decimos que es acto puro porque su estado no tiene, vean la definición que vimos hace un momento, no tiene una añadidura. A ver, esto me hace necesario entonces entrar a nuestro segundo punto de la explicación, y es una comparativa. ¿Qué es lo contrario a actualidad que no es pura? Un acto que no es puro. Recuerden, acto no estamos hablando de acción. Acto estamos hablando de la condición de cierta cosa. Bueno, vean esto. Lo contrario a un acto puro es una actualidad añadida de pasividad. Pasividad no quiere decir que está alguien flojo, o como diríamos en mi rancho, pasguato, sino pasividad aquí quiere decir las cosas que posee ese ente, que posee un ente, que pueden ser desarrolladas, que están todavía sin desarrollar, pero tiene las propiedades y la capacidad para desatarse. Vean esto, esta exposición un poco compleja. Hoy desayunamos complejidad en nuestro estudio de la doctrina de Dios, pero vean esto de una forma bien sencilla. Una semilla de árbol. ¿Cuál es la actualidad de una semilla de árbol? Bueno,
podríamos dar diferentes componentes que tiene, explicarlos, decir su forma. Bueno, ahora la semilla es árbol. ¿Es árbol? Su actualidad. ¿Es árbol? No, ¿qué es? Semilla, esa es su actualidad. El estado que ahora posee. Pero vean esto, hermanos. La semilla tiene un montón de algo que vamos a llamar potencia pasiva. O sea, un montón de pasividad. Y no es porque no se mueva, recuerden. Tiene un montón de posibilidades. Miren. De repente esa semilla, déjenme dar esta ilustración, ve a un árbol, la semilla ve al árbol. Y el árbol le dice, mira, todo lo que yo soy, tú podrás ser. ¿Podrás qué? Ser en futuro. No le dice, todo lo que yo soy, tú eres. No. Si alguien pasa y aplasta la semilla que estaba platicando, ya fue. Nunca fue árbol. ¿Sí? Dice, todo lo que yo soy, tú puedes ser. Hermanos, este es el concepto complejo de qué es lo contrario de una actualidad pura. Todo ente, todo ser, toda cosa que ustedes puedan imaginar, toda, está compuesta de estas dos cosas. Todo. No hay cosa que no pueden pensar que no esté, hablando de criaturas, ¿sí? Toda cosa está compuesta de actualidad. ¿Qué es la actualidad? El estado actual de cierto ente. ¿Cómo sabemos que toda cosa tiene actualidad? Si no tiene actualidad, ¿qué? No es. O sea, si algo no tiene cierta propiedad que ahora lo define y lo identifica, pues simplemente no existe. Pero toda cosa actual, toda cosa que tiene esa actualidad, vean esto, tiene potencia pasiva. Tiene potencia pasiva. Piensen en cualquier cosa, hermanos. Por ejemplo, pensemos nuevamente en el agua. En el agua. El agua tibia tiene una actualidad. ¿Sí? Tantos grados centígrados. Pero el agua tibia tiene la potencia pasiva de convertirse en agua hirviendo o convertirse en agua muy, muy fría. Es más, las moléculas de H2O incluso tienen diferentes potencias pasivas. Puede ser líquida, puede ser sólido, puede ser gas. Ahora, vean esto. La cosa es que toda cosa que está compuesta de actualidad más potencia pasiva, no puede llegar a ser lo que es, no puede desatar toda su gloria, todo su ser, sin la ayuda de un externo, de manera que es dependiente. Piensa otra vez en cualquier cosa. La semilla, mientras está hablando con el árbol, quizá con un grande roble, y el roble dice, tú puedes ser lo que yo soy. Y entonces la semilla se concentra y empieza a intentar convertirse en roble. Y en ese gran roble y dice, no. Tú no puedes desatar toda tu potencia pasiva. Bueno, ya este árbol había estudiado teología y filosofía, hermanos.
pero tú no puedes desatar toda tu potencia pasiva por ti mismo. Necesitas de algo externo. Y esto hasta los niños pueden responder. ¿Qué necesita la semilla para desatar esa gloria de ese gran árbol? Bueno, al menos algunos nutrientes en la tierra, al menos agua constantemente, ese sol, un buen espacio, y así podrá desatar. Nuevamente, el agua tiene la capacidad de ser caliente o de ser muy fría. Pero ¿qué necesita? ¿Qué necesita para que tal estado sea realizado? Un externo o un clima muy frío que pueda manipular las moléculas, o necesita fuego para que la haga hervir, o incluso para que se convierta en gas. Hermanos, esta es una de las doctrinas. Yo sé que es compleja, pero vean esto. Es una de las doctrinas que más nos pueden ayudar a entender qué queremos decir cuando decimos que Dios es independiente. Cuando Dios es independiente. ¿Por qué? Ya vimos que todas las criaturas están compuestas de actualidad más potencia pasiva, pero que para desarrollar su potencia pasiva necesita de un externo para que desate su gloria, para que desate su poder, su potencia, que ahora es pasiva y que necesita de un externo para que se vuelva actualidad. Bueno, hermanos, Dios es acto puro. Regresen a la definición arriba. Dice, Dios es acto purísimo que no tiene, ¿qué? Añadidura pasiva. Ya vamos entendiendo la definición, ¿no es cierto? Que no tiene añadidura pasiva. Por eso decimos que Él es acto puro. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna potencia pasiva que pueda ser desarrollada, desatada, sino vean otra vez la definición, la parte final. Dice, nada en Dios, no hay nada que necesite ser hecho perfecto, que sea realizado. En la semilla sí hay mucho que necesita que sea realizado, que sea perfecto, pero en Dios no hay nada a que pueda recibir perfección de algún otro, sino que Él es lo que puede ser y no puede ser otro que lo que es, Él es. Muy bien. Hermanos, en otras palabras, Dios no deviene. Dios no deviene. ¿Qué quiere decir la palabra devenir? La palabra devenir quiere decir llegar a ser. La palabra devenir, según la Real Academia Española, es la realidad entendida como un proceso o cambio continuo. Proceso mediante el cual algo se hace o se llega a ser. Mis hermanos, hoy ustedes están en un proceso de devenir. ¿Por qué? Positivamente hablando. Espero que estén comprendiendo algunas verdades de la doctrina de Dios. Pero incluso mientras dormían, ustedes devenían. Mientras no hacían más que dormir, ustedes devenían. El tiempo está pasando y ustedes están siendo transformados tanto en su persona psíquica como en su aspecto material. Y debido a que nuestro cuerpo somos nosotros y nosotros nuestro cuerpo, entonces estamos deviniendo de todas formas, de diferentes maneras.
Cuando decimos que Dios no deviene, queremos decir entonces que Dios no llega a hacer nada. Mire, nuestros niños chiquitos, nosotros tenemos diferentes planes para ellos. Queremos que lleguen a hacer algo. Y algunas cuestiones son físicas, deseamos que físicamente lleguen a hacer algo. Otras son de desarrollo personal, queremos que logren ciertas metas. Y otras son en cuanto a su persona. Queremos que desarrollen ciertas virtudes, ciertos aspectos de carácter. Y entonces deseamos un positivo devenir de nuestros hijos. Bueno, queremos que lleguen a hacer algo. El punto de la doctrina de que Dios es acto puro quiere decir que Él no llega a hacer nada, sino que todo lo que es, lo es ya. Nuevamente, vayan a la definición, porque dije que mi propósito en esta lección es que ustedes comprendan esta difícil definición. Dice, sino que Él es lo que puede ser y no puede ser otro que lo que Él es. Y podríamos añadir, ya, que lo que Él es, ya. Cuando Él dijo en esas palabras a Moisés, yo soy el que soy. Recuerden que la semana pasada les comenté que esta frase puede ser dicha tanto en pasado como en presente o en futuro. Entonces lo que está diciendo Yahvé es, yo he sido quien he sido, yo soy quien soy, yo seré quien seré. Hermanos, lo que estaba revelando sí era una aplicación práctica para que Moisés tomara valor y fuera a enfrentarse Moisés tomara valor y fuera a enfrentarse a Faraón y dijera, Dios está de mi lado, el que no necesita nada, el que lo creó todo, del cual tú, Faraón, necesitas para respirar. Él está de nuestro lado. Y tuvo esa aplicación práctica, pero cuando reflexionamos, y es lo que hemos estado haciendo en esta mañana, cuando nos dedicamos tiempo a contemplar sobre estas palabras y decimos, ok, si Dios es independiente, ¿de qué forma es Dios independiente? ¿Es solamente que no tuvo un creador? ¿Es solamente que Él tiene toda la fuerza? No, también podemos decir que hay un tipo de dependencia en las criaturas que negamos en Dios. ¿Cuál tipo de dependencia? Que la criatura está compuesta de actualidad y pasividad y potencia pasiva, y nosotros negamos eso de Dios. Dios no es actualidad más potencia pasiva, Él es acto puro. Hermanos, la meditación es más abstracta, sí, pero resulta en mayor contemplación de la gloria de quien es Dios. Ahora, solo para hacer una aclaración aquí, Dios sí tiene potencia activa, y ahí ya nos meteríamos en otra definición. Pero dejémoslo ahí para no complicarlo. Solo negamos en Dios potencia pasiva, pero no negamos en Dios potencia activa, que en pocas palabras es la capacidad de mover otras cosas a actualidad, ¿sí? Ok. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es la importancia y relevancia de esta doctrina? ¿Por qué vale la pena enredarnos un poco y empezar a trabajar nuestras mentes en este domingo en la mañana? Cuando yo pensé que simplemente íbamos a hablar, no sé, más sencillo, dirá alguno, como la encarnación. Bueno, ahí está el problema. Pensamos que es sencilla la encarnación porque no hemos muchas veces profundizado en quién es Dios, mis hermanos. Mientras más entendamos lo otro que es Él, cuando leamos el Verbo se hizo carne, entonces entenderemos por qué ese es el gran misterio de la historia de la redención. Esta reflexión teológica, nacida de la contemplación de las Escrituras, nos revela, es importante porque nos revela el grado de independencia de Dios. Y los teólogos han llamado esto de otra forma, además de acto puro, los teólogos también lo han llamado la perfección de Dios. ¿Por qué es importante entonces esta doctrina? Porque nos deja ver, hermanos, la perfección del ser
que adoramos. ¿Qué quiere decir? Que Dios es perfecto. En Dios quiere decir que Él es imperfectible. Imperfectible. Tú, hermano, no solo estás en un proceso de devenir, que puede ser tanto positivo como negativo. Sí, tú puedes hoy, por la gracia de Dios, con su ayuda, empezar a ser más tierno, más paciente, más amoroso. Ahora, también aquellos que descuidan los medios de gracia pueden ir siendo menos pacientes, menos amorosos, etcétera. Podemos devenir tanto positivamente como negativamente. Bueno, Dios es imperfectible. Dios no solo no puede devenir negativamente, no solo no puede cambiar negativamente, sino que, hermanos, toda perfección divina no puede ser mejorada ni un centímetro. Me fui muy lejos. No puede ser mejorada en lo absoluto. Dios no puede mejorar. Esto es algo bueno. Esto no es algo malo. Mira, si yo dijera a tu esposa hoy, Él no puede mejorar. No, ya, pobre mujer, eso es algo malo para ella. Pero cuando yo puedo decir a esa mujer también, o a ese hombre, pero Dios no puede mejorar. Miren, cuando dije el esposo no puede mejorar, ella debía llorar. Porque el hombre todavía no es lo que debe ser. Pero cuando yo digo a esa mujer o a ese matrimonio, a ese hombre, Dios no puede mejorar, ella no debería llorar, ella se debería alegrar. Ella debería sonreír, porque lo que estamos diciendo aquí es algo positivo. Dios no puede ser mejor, porque Él es lo mejor que algún ser puede llegar a ser. Por eso bien dijo Anselmo en su famoso dictum, en su famosa frase: Dios es aquel del cual nada mejor podemos pensar. Y lo es en una forma que no está creciendo o madurando. Su amor, su ternura, su compasión ha sido desde la eternidad hasta la eternidad perfecta y no va a crecer. Hermanos, y sé que a veces esto nos cuesta trabajo. ¿Cómo que no me va a amar? No me va a amar mañana más. La mujer se emociona o el hombre se emociona cuando el hombre le dice, ¿no? O ella le dice una ternura y dice, te voy a amar mañana más. Dios no te va a amar mañana más. Dios no te va a amar mañana menos. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Por qué? Porque no hay nada de potencia pasiva en Dios que lo haga devenir el más amoroso o menos amoroso, sino que todo lo que es Dios lo es ya perfectamente. Déjenme terminar con unas aplicaciones en esto, porque sí tiene aplicaciones, hermanos. Sí tiene aplicaciones. Al menos 4 que me dediqué a, que salieron de esta reflexión. 1, hermanos, callemos y admiremos. Este es nuestro gran Dios, el cual no depende de nada ni de nadie para hacer lo que Él es, sino que todo lo que Él es, lo es desde siempre. Admiremos, alabemos, contemplemos cuán independiente es Él. En segundo lugar, teológicamente reconozcamos que la creación no la hizo Él para mejorarse. Miren, un hombre que se dedica a la arquitectura puede pasar los años y dice, bueno, para que no se me olviden las cosas, déjame
ir y voy a construir nuevamente una casa, para que no se me olvide lo que aprendí, para ir perfeccionando mis habilidades. Dios no creó la creación para perfeccionar su poder o para intentar desatarlo como si le faltara algo, como si le faltara fortalecerse. Dios no creó para hacer hombres que lo hicieran feliz. Dios no creó para que otros hombres le ayudaran en su paciencia, que él pudiera crecer en su paciencia y demás. Él creó porque siendo el Dios pleno, desea que otros se gocen en él y participen de su plenitud para que estas criaturas puedan ser plenas y felices al estar y contemplarlo a él. 3. Hermanos, esto nos hace entender por qué dijimos la semana pasada que Moisés podía confiar en que Dios iba a cumplir su propósito en contra de Faraón, porque no hay nada que le falte a Dios para lograr sus propósitos. No hay parte del plan en la que Él necesite algo de fuera para hacer. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y en cuarto lugar, seamos humildes. Nosotros tenemos que rogar por el pan nuestro de cada día. Incluso cuando tu refri está lleno hoy, que dices, hoy yo no tengo que pedir para que mañana tenga alimentos. ¿Quieres ser así de prepotente y orgulloso para tentar al Señor? Cuando el Señor dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solo estaba pensando en los judíos que no tenían refrigeración. Hermanos, los judíos tenían otros métodos de conservación. ¿Qué estaba enseñándoles ahí? Les estaba enseñando a entender que nosotros somos seres dependientes, que necesitamos de Él incluso para poder comer el pan hoy. ¿Tienes seguro el pan de mañana? ¿Absolutamente seguro? ¿Estás de esto? ¿Qué podría pasar mañana que pierdas el pan? ¿Podrás perder tu trabajo? No solo para no para quitarte el pan de mañana, sino para quitarte el deseo y la ansiedad para que no puedas comer más. ¿Podrá venirse tu empresa abajo de manera que no tendrás nada seguro? ¿Crees que llegarás seguro a casa hoy? ¿Crees que no te enfermarás, algo que podrá hacerte perder tu apetito? ¿Crees que una circunstancia no te entristecerá tanto como para no desear el alimento o alguna desgracia? Hermanos, nosotros dependemos del Señor en absolutamente todas las cosas. No eres más independiente ante Dios